Hola y bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestro invitado de hoy es Mikhail Khodorkovsky. Es un antiguo magnate ruso del petróleo. Fue encarcelado durante 10 años por Vladimir Putin. Vive exiliado en Londres, donde dirige la ONG Open Russia. Señor Khodorkovsky, gracias por estar con nosotros. Yo se lo agradezco. Señor Khodorkovsky, hace un año que comenzó la guerra en Ucrania. ¿Cómo ve las cosas? ¿Cree que una guerra contra la OTAN y Rusia es inevitable? Algunos incluso hablan de la Tercera Guerra Mundial. Putin no pretendía un enfrentamiento directo con la OTAN, pero ahora todo el mundo en Rusia está convencido de que no estamos en guerra con Ucrania, sino con la OTAN. Y por ello, si Putin tiene éxito en su jugada en Ucrania, no hay duda de que cruzar las fronteras de los países de la OTAN no será un obstáculo para él. Así que para usted, si Putin logra su objetivo en Ucrania, ¿serán los países bálticos, Polonia, por ejemplo? Estoy absolutamente convencido de que Putin no puede parar. En un año de guerra ha creado una fuerza muy grande e influyente de patriotas nacionales. Y si Putin detiene la guerra, por un lado, no podrá mejorar la situación de su población porque la tierra ocupada es una carga muy grande. Y por otro, estará bajo la presión de los patriotas nacionales, que son de hecho su base política. En esta situación, ya ha conseguido 4 veces resolver sus problemas electorales con una nueva guerra. No hay motivos para dudar de que hará lo mismo una quinta vez. Los ucranianos, por su parte, pretenden ganar la guerra en 2023 y reconquistar todos sus territorios, incluida Crimea. Si esto ocurre, ¿será el fin de Vladimir Putin? Si los países occidentales cambian su actitud respecto al apoyo tan comedido que han adoptado para Ucrania, entonces Ucrania podrá aplastar a Putin con eficacia. Y un Putin derrotado perderá con toda probabilidad su poder. Entonces, ¿cree que Ucrania, con el apoyo de Occidente, puede ganar la guerra o cree que será muy difícil porque Putin sabe que su supervivencia está probablemente en juego en esta guerra? En cualquier caso, va a ser muy duro, y esto por 3 condiciones indispensables. La primera condición es la resistencia de los ucranianos, su capacidad de recuperación. En segundo lugar, está la capacidad de los europeos y los estadounidenses para suministrar armas a Ucrania en las cantidades necesarias. En tercer lugar, si la sociedad rusa está convencida de que esta guerra es la guerra de Putin y no la guerra de Rusia. La oposición rusa está trabajando en el tercer aspecto que he mencionado. Así pues, en sus escritos, en sus declaraciones, usted considera que las posibilidades de que se produzca una revolución interna que derroque a Putin son extremadamente bajas. Entonces, ¿por qué esto no significa que una gran mayoría de rusos apoya a su presidente? La sociedad rusa está profundamente minada por la propaganda. Pero este apoyo a la guerra no debe sobrevalorarse. Hay un 30% de la sociedad rusa que está realmente a favor de esta guerra.
Y hay un 50% de la gente que no quiere discutir las órdenes. Pero si Putin va hacia una derrota militar, todo el mundo se volverá contra él, y él lo sabe. Usted también dice que lo más difícil para Rusia no es tanto deshacerse de Vladimir Putin, sino del putinismo. ¿Cree que si Vladimir Putin, quizás por un fracaso en Ucrania, dejara el poder, no significa que alguien mejor vendría en su lugar? ¿Es este el verdadero reto para ustedes, los opositores? Mi experiencia vital me ha bastado para ver que el absolutamente democrático Yeltsin, una vez que tuvo plenos poderes, se convirtió en un autócrata autoritario y yo no creo en eso. Creo que Rusia necesita una división de poderes, necesita federalización, parlamentarismo y la autoridad de las autoridades locales. Es una opinión que aún no comparte toda la oposición. Algunos aún creen en el zar bueno. Puede que sus intenciones sean buenas. Tal vez les gustaría ver a su representante en el lugar de Putin, y eso es contra lo que estoy luchando. Y aquí me gustaría convencer a Occidente de que cualquiera, por muy buena persona que ocupe el lugar del zar en Rusia, va a necesitar encontrar un enemigo exterior para conservar el poder. Esta ha sido siempre la regla y esta es la única explicación que fue posible para todos los zares de Rusia, para mantenerse en el poder, y esto debe ser detenido. Una persona de la que se habla mucho, como tal vez alguien a quien le gustaría ser el zar en lugar de Vladimir Putin, es el jefe del grupo de seguridad privada Wagner, Yevgeny Prigozhin. Se ha convertido en un actor de la guerra en Ucrania, pero algunos se preguntan si tiene una ambición política mayor. ¿Podría ser un sucesor de Putin o está a las órdenes del mismo Vladimir Putin? De momento, Prigozhin está a las órdenes de Putin. Pero puede llegar un momento en que quiera poner a uno de los suyos en este puesto. No creo que él mismo quiera el puesto. El peligro de ver a Putin sustituido por un hombre tan autoritario como él es un peligro real. Y es este peligro el que hay que combatir. Creo que podremos superar este peligro, porque el sistema de equilibrio que construyó Putin en su entorno es extremadamente difícil de reconstituir. Así que tras su marcha habrá conflictos dentro de este séquito. Última pregunta. Vivió 10 años en prisión en condiciones a veces muy difíciles. En particular, usted se refirió al confinamiento solitario como, y cito, una ruta directa al cementerio. Alexei Navalny está actualmente en prisión, 11 años y medio en una colonia penitenciaria de máxima seguridad. ¿Tiene la impresión de que Vladimir Putin quiere mantenerlo allí o, en su opinión, es plausible un escenario como el suyo, en el que usted acabó siendo liberado para sorpresa de todos? Por desgracia, creo que el Putin de hoy no es el Putin de 2013. Si salgo de la cárcel, Putin considera que fue un grave error haberlo aceptado y es un error que no volverá a cometer con Navalny.
Pero Navalny saldrá de la cárcel. Otros como Vladimir Kara-Murza, Ilya Yashin y Andrei Pivovarov y muchos otros saldrán de prisión. Saldrán de la cárcel porque Putin perderá esta guerra. Se verá obligado a dejar su puesto. Estará en el banquillo de los acusados o en el cementerio y todos los presos políticos serán liberados. Mikhail Jodorkovsky, muchas gracias por responder a las preguntas de France 24 y gracias a ustedes por seguir esta entrevista en nuestros canales.